Alentaos los unos a los otros. Hoy, 1 de diciembre de 2018, habláis vosotros. Amigos y hermanos en Cristo, en este canal del Secreto de las Estrellas hablamos de Jesús y del fin del mundo, con un vídeo mensaje ahora cada semana recogiendo lo más importante de vuestros comentarios. Pienso que si Jesús nos quiere avisar de algo, ¿cómo lo haría? Pues enviando una visión o sueño profético a sus ovejas, de modo que las ovejas del Señor nos reunamos aquí y compartimos información. Además, Jesús está aquí en este canal con nosotros porque somos dos o más que hablamos de Él. Veamos ahora los comentarios y las noticias. He tomado nota esta semana de las noticias. Tengo una hojita pequeña con las 4 cosas que han pasado importantes, pero fijaros de la importancia de las noticias. Ha habido un terremoto de fuerza 7 en Alaska, ayer o antes de ayer. Putin y Trump se han encontrado en el G20 en Argentina y no se han saludado. Amenazan que en 20 años nos vamos a quedar sin diésel, con lo cual los coches tendrán que ser todos eléctricos. ¿Os imagináis los camiones de las minas que tienen 10 metros de altura con motores eléctricos? ¿O los barcos con motores eléctricos? ¿O los aviones con motores eléctricos? Es para que os deis cuenta de la estupidez que representa. También quieren que en 20 años los plásticos lleguen a cero. Imaginaros los libros, hay un retráctil para los libros, para los alimentos envasados, para las carnes, para 1000 cosas. Si nos quedamos sin plásticos, se acaba el bienestar. Más noticias. 3 barcos ucranianos han sido detenidos por Rusia en las aguas de Crimea, que Ucrania dice que son suyas y Rusia dice que son suyas. Esto genera tensión en Ucrania. Y la noticia también es que Ucrania ha declarado el estado de guerra. O sea, como veis, tenemos un mundo relativamente tranquilo. Y mientras estoy grabando, en YouTube estoy viendo en directo, gracias al canal de Russia Today, RT, las manifestaciones en París de los chalecos amarillos, es la tercera semana que protestan, han tomado el Arco de Triunfo de la Place de l'Étoile en París. Y yo llevo desde las 12 mirándolo y ahora son las 2, llevo 2 horas mirándolo en directo, como la policía entra, toma el Arco de Triunfo y luego llegan los manifestantes y pacíficamente toman el Arco de Triunfo y la policía se retira. Y luego otra vez la policía toma el Arco de Triunfo utilizando camiones que lanzan agua a presión y botes lacrimógenos. Se retiran los manifestantes de chalecos amarillos. Y al cabo de un rato vuelven a tomar otra vez la plaza y la policía se retira. Llevo 2 horas mirando esto. He visto cómo han intentado con cañones de agua dispersar a un grupo de 4 o 5 señores que estaban en el suelo con la bandera francesa y cantando el himno nacional francés. Y no se han movido. Les ha caído encima medio camión de agua y no se han movido. Y esto en directo por RT. Más noticias. Doy la vuelta a la hojita. Rusia advierte de que en Siria hay amenaza de ataque químico ficticio provocado por los rebeldes, pero que van a decir que es el gobierno sirio. Si otra vez hay amenaza de ataque químico en Siria, pero no de verdad, sino de mentira, como siempre. Mientras tanto, la guerra de Siria sigue en espera. Y un día os contaré que las presiones de la banca. Ha habido una sentencia en España muy interesante. La sala del Tribunal Supremo, especializada en derecho mercantil, hace una sentencia que dice que los bancos tienen que pagar los impuestos de las hipotecas y que además tiene que ser con carácter retroactivo.
Ese día la banca perdió 5 puntos en la bolsa. Al día siguiente, el presidente de la sala del contencioso llama a reunión a todos los jueces y les dice que esa sentencia hay que revisarla porque genera un gran caos social. Entonces se reúnen, revisan la sentencia y dicen que no, que ahora la interpretación correcta es la contraria, por un voto de diferencia, pero el sentido de la sentencia. ¿Y sabéis quién paga ahora los impuestos de las hipotecas? Lo pagan los bancos, pero a partir de hoy que el gobierno reformó la ley para que pagaran los bancos. Pero la sentencia anterior se revoca y dicen que son los particulares que tienen que pagar. O sea, es un poco rollo, pero no sé si lo habéis entendido. Os voy a poner otro ejemplo. En España hay un grupo de catalanes independentistas absolutamente pacíficos que están un año ya en prisión preventiva porque, según un juez de la Audiencia Nacional, son presuntos terroristas y les solicitan 35 años de prisión por unos hechos que dicen que han tenido violencia cuando las imágenes demuestran que no había ninguna violencia. Bueno, un señor llamado Juez Llarena, sin juicio, pone en la cárcel a 10 personas en prisión preventiva, porque dice que corre riesgo de fuga, y son políticos catalanes independentistas. De la misma manera, la importancia de una persona, fijaros que el problema que tenemos en todo el mundo, y vosotros me oís de todo el mundo, me oís desde Estados Unidos, me oís desde Argentina, desde México, desde Colombia, me oís también desde España. El problema que tenemos en todo el mundo es que no hay dinero para nada. Los gobiernos no tienen dinero para planes de asistencia social. No tienen dinero. Hay países quebrados, como Nicaragua, que ha generado la inmigración esta hacia Estados Unidos, que ya veremos cómo acaba. El problema es que no hay dinero. Entonces, si una persona como Llarena pone a 10 personas en prisión preventivamente, imaginaos la importancia que tiene una persona en la pirámide de poder judicial. Pues ahora traslademos el tema judicial al tema económico. ¿Quién manda en economía? En España. En el resto del mundo me imagino que algo parecido, pero en España, ¿quién manda en economía? En principio podéis decir el Banco de España, manda Hacienda. No, Hacienda es Hacienda. En economía deberían de mandar los economistas. Y os voy a contar una historia que algún día voy a desarrollar. Ya os lo he contado alguna vez, pero ahora que somos más, pues lo voy a contar, y cuando seamos más lo volveré a contar otra vez en detalle. Pero os daos cuenta, el Colegio de Economistas de Cataluña, que Cataluña quiere ser independiente, sería el Colegio de Economistas de Cataluña como Estado. Imaginaros, el Colegio de Economistas de Cataluña ha eliminado en la web del Colegio de Economistas de Cataluña. Lo eliminó en 2011. ¿Por qué? Porque en enero de 2008 yo publiqué un artículo que en marzo de 2009, cuando hice el libro del economista invisible, ese artículo tenía 7.000 visitas, donde en el año 2008, en enero, el 4 de enero, decía que la banca española está en quiebra y que nos movilizamos los economistas para salvar la economía. Lo dije en 2009 y está escrito, está en mi libro. Mi libro está en Amazon. Si ponéis en Google el economista invisible, lo podéis encontrar en Amazon. Pero no es que quiera vender libros, es que lo que quiero es que salgamos de la idiotez masiva y colectiva, de la estupidez masiva y colectiva, y entremos en profundidad para entender el porqué de las cosas. Por ejemplo, yo antes de que borraran la web del colegio, por presiones de la banca, a mí me contaron que hizo suspensión de pagos o quiebra,
La empresa que lo albergaba, y esto algún periodista lo podía comprobar, yo estoy seguro que es mentira, quitaron la web del Colegio de Economistas porque yo en enero de 2008 dije que la banca española estaba en quiebra. Y no solo la banca española está en quiebra, la banca mundial está en quiebra. Y por eso va a pasar algo pronto. Pero dejadme que os cuente una cosa. Yo en mi libro, ese que podéis encontrar, en la contraportada, decía, ¿cómo lo solucionamos el tema? Pues con café para todos. ¿Qué quiere decir café para todos? Pues que el gobierno de España, y vosotros ahora pensar en vuestros gobiernos respectivos, si ha ayudado a la banca para salvar a la banca, ¿por qué no puede ayudar a las personas y las empresas que lo necesitan? Por ejemplo, los desahucios. Todo el mundo está en contra de los desahucios, pero si tú tienes un piso, tienes un inquilino que no te paga, tienes que echarlo, te quedas sin piso. ¿Cómo se soluciona? Pues dándole una ayuda social al que van a ser desahuciado para que pueda pagar el alquiler. ¿Y cómo se hace? Pues teniendo dinero, repartiendo, que el gobierno reparte entre los pobres la misma cantidad que ha repartido entre los bancos. Esto es lo que el Colegio de Economistas de Cataluña no quiere oír. Y por eso el Colegio de Economistas de Cataluña borró la web del Colegio de Economistas de Cataluña. Y lo peor, lo malo, es que no hay nadie en España, ni menos en Cataluña, que le haya importado un pimiento. No le ha importado a nadie. Y no tenemos solución. Bueno, estos son las noticias y son mis comentarios. Y ahora paso a leer los comentarios, vuestros comentarios. Y entramos ya en el tema de hoy, que es alentaos los unos a los otros. Juan Acosta Silva. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hola José. En 1 de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero destacar las cosas bellas que dice este versículo sobre la Iglesia de Cristo. Fíjate, José, en primer lugar el apóstol Pablo enfatiza que es el mismo Jesús que ejecuta todas las cosas concernientes al rapto de la Iglesia. Es decir, el Señor mismo con voz de mando, el Señor mismo con voz de arcángel, el Señor mismo con trompeta de Dios, el Señor mismo descenderá del cielo. Es decir, esta gloria tan grande que representa el rapto de la Iglesia, el Señor no se la delega a nadie, a ningún ángel. Y la Iglesia también se llena de alegría y gozo de que esto sucederá así como está escrito. Fíjate, José, en la Biblia se habla de varias resurrecciones, pero aquí en este versículo el apóstol Pablo especifica que solamente la Iglesia será levantada en el rapto. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los muertos en Cristo son los que han muerto desde que se formó la Iglesia el día de Pentecostés hasta el día del rapto. Estos que verdaderamente son de Cristo, aquellos que guardan las palabras de Dios. Esto se confirma en el libro de Apocalipsis. En los primeros 3 capítulos de este libro la palabra iglesia aparece 19 veces, pero en el capítulo 4, en el cual Jesús le dice a la iglesia simbólicamente al apóstol Juan, sube acá, la palabra iglesia desaparece del libro, y hasta el capítulo 22 no se vuelve a mencionar la palabra iglesia. Todas estas cosas aseguran que la iglesia será levantada antes de la tribulación, y que las demás resurrecciones, como son los muertos del Antiguo Testamento, los muertos de Apocalipsis 7:9, los muertos decapitados en Apocalipsis 24 y los demás muertos, no resucitan hasta después de la parusía, la presencia visible del Señor. Es decir, después de la tribulación. Hay que recordar siempre que la Iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento. Nadie en el Antiguo Testamento se imaginó que iba a existir un pueblo llamado la Iglesia de Cristo, el cual fue revelado a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Juan 14:21. Dios te bendiga, José, y gracias. Pues gracias a ti, Juan Acosta, por utilizar mi canal para darnos estos mensajes, porque son mensajes importantes, donde estás defendiendo desde hace tiempo que va a haber un rapto antes de la tribulación, cosa que niega mucha gente, y muchos hermanos y muchos amigos lo están negando. Y yo ya no quiero entrar en el tema de si
la discusión de si sí o si no, pues ya tenemos que estar preparados para que pase el arrebatamiento. Tenemos que estar preparados para marchar al encuentro de Jesús en los aires. Eso es lo más importante. ¿Qué sucede bien? ¿Qué no sucede? Pues también. Pero hay que estar preparado por si sucede y para cuando suceda. Y Arturo Lobo dice: 5779 es el año de la restauración de Miguel, pues estaba caído en pecado, por difícil que sea de creer. El arrebatamiento será la final trompeta, la séptima trompeta. Y Piero Cisternas dice: a una amiga que lleva años en los caminos del Señor, Dios le mostró en sueño la gran tribulación. Me lo comentó y dijo que no era algo muy grato. E Inés Maldonado dice: hola tocayo, saludos y bendiciones. Aquí estamos esperando la gran venida del Señor Jesucristo y no nos van a cambiar de esa idea. Tal vez ya quedamos pocos, pero seremos los únicos y los verdaderos. Y Diego Palacios ha comentado en el vídeo 5779, me decía el Señor: este es el año de la restauración, de la restauración al estado original. Y dice Diego: hola hermano, ¿será que el Señor debe venir este año? De igual manera el día y la hora no sabremos, pero tal vez le muestre el año. Y Jorge Acuña Durán, en el vídeo Estados Unidos va a ser pronto destruido con 3 juicios, dice: la Biblia habla de la caída de los pies del gobierno gigante. O lo queda según los acontecimientos reconocidos, solo quedan los pies de hierro y barro. Habla que representa el hierro intentando unirse al barro, que será destruido por el Rey Jesús Cristo, que llegará a restablecer el reino perdido del hombre por el pecado, la desobediencia y la soberbia y avaricia, al cual Jesús, por mandato de su Padre, vendrá a salvar la creación y gobernar junto a los mansos de corazón. El sueño de Nabucodonosor y rey de Babilonia, y que era la cabeza de oro del gigante y el primero en caer según las profecías de Daniel. Y Daniel López, en el vídeo 5779, me decía el Señor: este es el año de la restauración al estado original. Dice: Sharon Ubrajot, las ovejas perdidas de las 12 tribus de la casa de Israel, es necesario regresar a las sendas antiguas. El estado original es Adán, creado a imagen y semejanza de Hasem, bendito sea Jeremías. Yahshua Hamashia, bendito, este restaura, transformará de cuerpos corruptibles en incorruptibles. Tenemos que vivir en santidad, sin santidad nadie verá. Hasem, bendito sea nuestro Abacados, el Santo de Israel. Leer la Torah, Apocalipsis 21:12. Estamos hoy en el calendario hebreo 19 de Hasban del 5779. Puede ser en cualquier momento la Nueva Jerusalén. Todo hecho, nuevo es su estado original. Baruch Hashem. Y Daniel Parra dice: los sueños es para advertir lo que viene. Tengo claro, se puede cambiar el futuro de acuerdo a la decisión que tomes. Acá, mi madre tuvo un sueño y 2 personas le salieron a saltar en la noche. Apenas lo supe, la acompañé y cambié el futuro. Ya pasamos por ese lugar. Pero los 2 cambiamos el futuro. Pero no se puede cambiar el destino de Dios. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y Daniel Parra ha comentado: tened cuidado con la gente que da fechas en YouTube, Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y le respondo: fíjate bien, dice que nadie sabe ni el día ni la hora, pero no dice nada del mes ni del año. Lo voy a repetir. Hay mucha gente que dice: no podemos tener ni idea de cuándo vendrá Jesús de nuevo. Pues precisamente Jesús nos dio las claves para entender cuándo vendrá, y Él nos decía que estemos pendientes de lo que pasa con los acontecimientos del mundo, porque cuando Él regrese será el parto. Y antes de que regrese, los dolores que la humanidad va a sufrir por el parto van a ser como en el parto, cada vez más fuertes y más frecuentes.
Y por eso ahora tenemos lo que tenemos en el tiempo, y el tiempo está como está. Y hay terremoto de fuerza 7 en Alaska. Y cada semana pasan cosas. Y cada vez son más fuertes los acontecimientos meteorológicos. Nos cuentan la milonga, nos cuentan el cuento de que nosotros contaminamos con el CO2 y con el CO2 de los coches. Y por eso ahora quieren suprimir el diésel y la gasolina. Nos cuentan, son como los chalecos amarillos protestan en París por tercera semana porque les quieren subir el precio del gasoil. ¿Sabéis por qué Macron le quiere subir el precio del gasoil? Para que consuman menos, porque dice que contaminamos y esto cambia el clima. O sea, ¿pensáis que el terremoto de fuerza 7 de Alaska tiene algo que ver con que yo circule con mi coche por la carretera? Y si las plantas comen CO2, toda esta tontería se ha hecho para crear una industria de descontaminante que no sirve nada más que para forrar a mucha gente que ha invertido y ha desarrollado ese tipo de industrias, y para seguirnos comiendo el coco el desarrollo de motores menos contaminantes hasta llegar a la tontería final de ahora de decir que va a desaparecer el diésel. Bueno, me he oído un poco del tema, pero lo que quería decir es que yo estoy convencido que Jesús nos da la clave para que sepamos que Él está a punto de venir. Y la clave es el parto. Y la clave es su venida. Y su venida va a ser en el año 2026. Y dicen, nadie sabe ni los ángeles del cielo el día ni la hora. Bien, pero dice algo la escritura del mes o del año. Porque yo digo junio del 2026. Y lo llevo diciendo desde el año 2000 en mi libro Las profecías ocultas en la Sagrada Biblia. Bueno, voy a seguir con los comentarios. Patagonia dice, Apocalipsis 12, hay varias interpretaciones. La mujer, unos ven a la Virgen María, pero no es posible porque el parto de Jesucristo, el Hijo de Dios, fue sin dolor. Otros dicen, es la Iglesia pura y santa. Otros dicen que eso se cumplió el 23 de septiembre de 2017 porque hubo señales en el cielo cósmicas e interpretaron esa parte. Digamos que son interpretadores modernos, porque esto nunca se había visto antes, ya que se da cada 7000 años. Y hay algo más que sería como un ultimátum de conversión al verdadero y único Mesías ungido y Salvador Jesucristo nuestro Señor, como si fuera un tiempo corto de gracia, especialmente para aquellos que no solo lo combaten, sino que lo niegan. Explicado metafísicamente, el Mesías, el Cristo, debe nacer en cada corazón, arrepentimiento verdadero y reconocerlo por lo que es el único que es. San Juan 14:6, Hechos 1, 2, 3, 4. En cuanto a sueños, sí, pienso que es la manera que tiene el Señor o nuestro ángel de la guarda de comunicarse con nosotros. Y la forma más efectiva de verificarlo es que se cumple. Lo de Dios siempre se cumple y es por algo para tu vida. Y todo ese consejo fue por tu bien y tu vida o tus seres queridos, o el tema puntual que tenías que ver y hasta milagros. Infinidad de hechos que solo Dios puede lograr. Por eso ser persona de fe no es algo imaginativo. Hay hechos que ni la ciencia puede decir porque la excede. Lo del arrebatamiento existe en la Sagrada Escritura por San Pablo, y cuando perdés a la persona que más quisiste en tu vida, la que más deseas, es que esté con el Señor, y creo que es así, pero es un tema muy personal. Saludo, José, y gracias como a todos los que participan y te acompañan. Y Jesús Urado Guillem dice, una pregunta para todos. ¿Ustedes saben por qué el Papa renunció? Hay algo macabro allí, pero a ver quién responde. Pues Jesús, te respondo yo. Hubo algo raro. Yo sé por noticias de Roma directamente de que estaba amenazado. O dimitía o lo mataban. Y por eso dimitió. De todas maneras, su dimisión tuvo un error gramático que implica la nulidad de la renuncia de Ratzinger, de Benedicto XVI. Y Tristán Jiménez dice una pregunta: si blasfemas contra el Espíritu Santo no tienes perdón. Yo lo hice, también lo hice contra María y Jesús y contra Dios. ¿Yo tendré perdón? Responder, porfa. Tristán, yo no soy nadie para responderte a esta pregunta, pero yo espero que
Jesús lea en el fondo de los corazones, porque me decía un amigo budista que la intención es lo que determina todo. Y es verdad, si tú cuando blasfemaste contra el Espíritu Santo tienes intención de atentar contra el Espíritu Santo, de insultar al Espíritu Santo, entonces no tienes perdón. Pero si tú cuando insultaste al Espíritu Santo lo dijiste como aquel que dice me cago en la hostia, que es una cosa que en España es normal, hay quien se cabrea mucho, pero en fin. Pues, y ahora tienes arrepentimiento y eres capaz de hacer esta pregunta, de hacerla en público. Yo creo que Dios te puede perdonar, depende de la intención que tuvieras en el momento. Yo no soy quien para darte la respuesta más precisa, pero yo creo que con esto puedes tener una idea de por dónde van los tiros. De todas maneras, ten esperanza y ten fe, porque, ¿sabes? La sangre de Cristo lo puede con todo. Y cuando dice que no tiene perdón el que blasfemia contra el Espíritu Santo, yo creo que tiene que ser una blasfemia de verdad. Por eso no lo tienes tan mal. Y él es de la Roca 777 Rodríguez, dice, el error más común es que la mayoría de los que estudian la Biblia no separa la profecía que fue dada por la nación de Israel y la profecía dada por la Iglesia de Cristo. Este misterio fue revelado a Pablo apóstol, escogido por Dios y por nuestro Señor Jesucristo, para que se predicare entre los gentiles. Israel se quedará en la gran tribulación, pero será librado por nuestro Señor Jesucristo, y serán salvos. Los gentiles que no sean llevados en el arrebatamiento solo podrán alcanzar la salvación mediante su muerte. Y Pedro Avellaneda ha comentado en mi vídeo, este vídeo os lo recomiendo porque es muy interesante, pero muy interesante. Apocalipsis 17 está aquí en mi canal. La profecía del fin del mundo de los 7 reyes, 5 interpretaciones posibles. Y dice Pedro, lo que más me pregunto, ¿qué oculta o qué pasa en este mundo? La verdad, la política, la religión, el gobierno, ¿qué mierda ocultan? Y Naga dice, dicen que Cristo vendrá en cualquier momento, y yo aún no veo al anticristo. Hermanos, con respecto a su venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. 2 de Tesalonicenses 2:1. Ustedes creen que será como en las películas de Hollywood, y no olvide que ellos los engañarán. No, yo creo que va a resucitar Juan Pablo II, que entonces va a tomar el poder, Satanás en persona del mundo, y todo va a ser un caos. Bueno, no, todo va a ser un nuevo orden mundial. El caos será que el que adore a la bestia va a ser condenado para siempre en el infierno. Hasta aquí vuestros comentarios y noticias. Repasemos lo importante que hemos aprendido y que no son teorías sino hechos. Es verdad, la Biblia no dice que 7 años antes de la segunda venida de Cristo se producirá un arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, para que de este modo no pase por la tribulación ni por la gran tribulación, eso es cierto. Pero también es cierto que el tema del arrebatamiento lo deja entender y que Jesús vivo les está comunicando a muchos hermanos que va a haber un rapto de los santos en el Señor, para que la nieve de Cristo no pase la tribulación. Yo creo en ese rapto, que cada cual crea lo que le dicte su corazón y que se prepare para el rapto. Como alguien dijo el otro día, si me arrebatan después de la tribulación, ¿para qué me arrebatan? No me quiero extender mucho, pero fijaros en esta frase, yo creo que es definitiva. ¿Para qué me arrebatan si me arrebatan después de la tribulación y de la gran tribulación? Si viene la parusía, si viene el momento que nos vamos con Jesús a vivir en la ciudad celestial que baja del cielo y tiene 2.222 kilómetros de lado, los 3 lados iguales, ¿para qué me arrebatan entonces? O sea, va a haber un arrebato, estoy convencidísimo.
Cada día estoy más convencido de la utilidad de este canal de Jesús, porque cada semana me encuentro con comentarios tan clarificadores que al final entiendes que los que deben entender entienden y los que no nos enteran. Y con esto me refiero a lo que decía Jesús, de que muchos querrán ver lo que nosotros vemos y oír lo que nosotros oímos, porque viendo no verán y oyendo no entenderán. Y esto es lo que está pasando. La gran mayoría no se entera absolutamente de nada. El apóstol Pablo sí nos da una idea de cuándo será el arrebatamiento. Dice que cuando hablan de paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. Antes se produce el arrebatamiento, porque los arrebatados vamos al encuentro con el Señor Jesús. Jesús viene una vez después de la tribulación, en la parusía, pero los arrebatados van al encuentro con el Señor en los aires antes de la tribulación. Tenemos una idea de cómo será la Tercera Guerra Mundial en base a los sueños proféticos que nos han hecho llegar aquí nuestros hermanos en Cristo, y que afirma que Estados Unidos será atacado con misiles nucleares por los chinos y los rusos, y por sorpresa. ¿Cuándo? Esa es la pregunta que no tiene respuesta, pero debe ser en tiempos de Putin y de Xi Jinping, o sea en 2018, 2019, 2020, 2021. Y por cierto, dejadme hacer un paréntesis aquí. El presidente chino Xi Jinping ha venido a España de viaje, ha dado un viaje en más países, pero ha estado en España y ha hablado con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y le ha propuesto que se una a la ruta de la seda. Y Sánchez le ha dicho que no. Hemos perdido una oportunidad histórica de engancharnos a lo que va a ser el futuro, si hay futuro, si no viene guerra mundial y no viene el fin del mundo. El futuro es la ruta de la seda de los chinos y los rusos y los indios y los brasileños. Este es el futuro del mundo. No la decadente Europa, con todos sus problemas que no tiene soluciones. De todas maneras, lo que más fácilmente pueden hacer los chinos y los rusos es atacar a Estados Unidos, acabar con Estados Unidos y con la OTAN, y tomar posesión del mundo de esta parte occidental, que va a ser lo que al final va a pasar. Sigo. Sabemos que Cristo vendrá antes de 2028, lo decía un sabio con 5 doctorados en teología, Kenton Bishor, fallecido en 2016 a los 93 años de edad. Nosotros decimos desde el año 2000 que el fin del mundo será en el año 2026. Así está escrito en mi libro Las profecías ocultas en la Sagrada Biblia, publicado en 2001 y que podéis encontrar y comprar por $3,52 en la web lasguerrasmesiánicas.com. Esta web os dirige directamente a Amazon, al libro en ebook. Solo os tengo en ebook estos libros en venta. Así podéis comprobar que es cierto, luego no podrán decir que no estaban avisados. Si queréis leer mi libro Las profecías ocultas de la Sagrada Biblia gratis, podéis entrar en la web El secreto de las estrellas, wordpress.com, y a la derecha lo podéis bajar en PDF y leerlo. Sabemos que en 2022 chocarán 2 estrellas y se verá una luz inmensa en el cielo durante varios años. Y sabemos que la tribulación está a punto de empezar. Hay quien dice que con un gran terremoto o un gran tsunami provocado por el volcán Cumbre Vieja. Y sabemos que el volcán de Yellowstone es un objetivo militar para Rusia. Lo mismo sucede con el volcán Cumbre Vieja. Ahora que los tiempos parecen bíblicos, viene la tribulación con la guerra nuclear y los desastres naturales. Terremotos, maremotos, volcanes, sequías, tornados, inundaciones. Estos son los dolores del parto a los que aludía Jesús y nadie lo ve. Estamos sin duda en los tiempos finales y nadie lo quiere ver, igual que cuando Noé. Será Nibiru el planeta que se acerca a la Tierra y la desestabiliza. Cada vez parece más claro. Hasta Russia Today habla del planeta de Nibiru. Los rusos advirtieron por televisión a su población de una posible guerra nuclear el 13 de abril de 2018 y recomendaron guardar alimentos, latas y agua. Y Suecia avisó a su población por carta en mayo de 2018 para que se prepare para la guerra y se convierta en resistencia. ¿Por qué? ¿No será que la guerra mundial está muy cerca y no quieren que nos enteremos ni nos preparemos? No damos una fecha concreta en nuestras predicciones, pero sí están los tiempos acotados. Los tiempos los tenemos claros. Todo sucederá antes del fin de 2026, incluyendo la tribulación que empieza en 2018 o en 2019. Quizás todo empiece tras la muerte de Benedicto XVI y la resurrección de Juan Pablo II. Lo que parece seguro es que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será después de la tribulación. Ahí reunirá a sus escogidos de los 4 vientos y sucederá también la primera resurrección. Y nos iremos a vivir 1000 años con Jesús en la tierra, en la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Un cubo que desciende del cielo de oro macizo de 2222 kilómetros de largo, de ancho y de alto,
con 12 puertas de diamantes y zafiros y 12 cielos de altura, cada cielo con 185 kilómetros de promedio. Será el milenio del amor en Cristo y con Cristo, y no habrá sol, porque la luz del Señor lo iluminará todo. Fijaros lo que dice Apocalipsis 20. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cada vez os traigo el mismo versículo del Apocalipsis, porque cuando resucite Juan Pablo II, todo el mundo le adorará y llevará su marca, y quien lo haga será condenado para siempre al lago donde arde el azufre. Mientras tenemos que ser como santos, lo dice Pablo. Así estaremos preparados como la novia de Cristo para cuando Jesús venga por su novia, la iglesia de Cristo. Esto es el rapto de la iglesia de Cristo. Esta frase lo resume todo. Yo la tengo memorizada, me gustaría que vosotros la memorizarais también. Si Dios lo quiere, yo también, y si Dios no lo quiere, yo tampoco. Esto te da a entender muchas cosas de la vida. Los que somos del Jesús vivo, los que tenemos fe ciega en Jesús, los que estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él, pasaremos la tribulación si no somos arrebatados. Y moriremos o no en ella, y participaremos en el milenio con Jesús, bien como sobrevivientes a la tribulación, reunidos de los 4 vientos, o bien como resucitados en la primera resurrección por haber dado nuestra vida por Jesús, por no haber llevado la marca de la bestia ni haberla adorado. La bestia será Satanás en el cuerpo de Juan Pablo II, aparentemente resucitado. Cuando resucite Juan Pablo II estarás avisado porque has visto este videomensaje. Sabrás que es Satanás en persona quien está en el cuerpo corrupto de Juan Pablo II, que viene del encierro en el infierno por 2000 años y viene a engañar a uno de los elegidos. Si conoces la profecía no la adorarás y te salvarás. Si la adoras estás perdido, no hay perdón, ni debe aparecer preferentemente tras la muerte de Benedicto XVI, que tiene 92 años. Ya sé que parece un disparate. Yo ya sé que parece un disparate que yo diga que va a resucitar Juan Pablo II y que él va a ser el anticristo. Pero es que encaja con lo que dice el Apocalipsis. Lo llevo estudiando desde el año 2008 y lo he estudiado en profundidad y letra por letra dice el Apocalipsis que significa revelación. ¿Qué nos revela? Pues que justamente el anticristo va a ser Juan Pablo II resucitado. Fijaros que digo a continuación. Digo, si no resucita Juan Pablo II no pierdes nada por estar advertido. Este es el tema. O sea, yo no quiero que te creas que va a resucitar Juan Pablo II. Yo solo quiero que sepas que si resucita Juan Pablo II, ese es el Satanás en persona. Porque fijaros que los medios de comunicación y los gobiernos y el Papa y la Iglesia Católica lo van a aceptar como Dios. Y todos os lo vais a creer. De todas maneras, repito, si no resucita Juan Pablo II no pierdes nada por estar advertido. Cristo viene pronto. Nadie verá a Jesús sin santidad. José, ya estamos a 1 de diciembre de 2018. 2961 palabras escritas. Que Dios os bendiga y que Jesús nos escoja entre los salvos y que Jesús nos rapte o nos haga partícipes de la primera resurrección.